Aunque pudiese parecer que durante esta semana no vamos a tener a priori noticias relevantes que afecten al mercado en el día a día, venimos de un fin de semana en el que ha habido rumores y otras ciertas noticias que sí que pueden afectar de lleno al mercado durante las próximas sesiones, incluida de aquí hasta el viernes donde tengamos el dato de desempleo. ¿Cómo puede afectar esto al mercado y cómo puede desarrollarse durante esta semana? Bien, pues como siempre vamos a empezar con el Dow Jones y ya sabéis que durante las últimas semanas hemos introducido también a este índice de los tres principales en un bear market, igual que lo están en el S&P 500 y el Nasdaq 100. En estos momentos ya el Dow Jones se encuentra en mínimos anuales, es el más acentuado que podemos ver de los tres índices y hemos roto incluso el último soporte que marqué durante la semana pasada, que era el de los 29.255 puntos básicos. Ahora la siguiente referencia que vamos a tener es sobre todo cerrar este gap que ya habíamos mencionado, que viene desde noviembre del año 2020 y que prácticamente nos estamos dirigiendo completamente hacia él. La zona clave en estos momentos pues, va a ser aproximadamente este marcaje que tengo de los 28.490, que es un soporte también bastante importante, donde tuvimos distintos techos haciendo a modo resistencia, pero también suelos después a modo de soporte. Veremos entonces, no estamos muy lejos de esa zona, es aproximadamente pues un menos 0,2, menos 0,3% de caída, es decir, lo podemos ver durante la sesión de hoy mismo. Veremos qué tal funciona si no lo perforamos, porque en caso de que sí lo hagamos, la siguiente parada estaría seguramente ya por debajo de los 28.000 puntos básicos, que es donde está el siguiente soporte de referencia y de gran importancia. También resaltar que estamos a niveles ya previos a la gran caída del año 2020, es decir, el Dow Jones ha erradicado por completo ya todo lo que se revalorizó durante el año 2020 y 2021, ya que ahora mismo estamos ya en los niveles previos al año 2020. Estamos pues aproximadamente donde estábamos en Nochevieja, Año Nuevo de 2020, donde estábamos finalizando el año 2019. Es decir, ya hemos vuelto a esa zona con este índice. Y probablemente, como digo, pueda seguir habiendo nuevas caídas. Durante esta semana, como decía, no vamos a tener grandes eventos económicos, salvo el viernes que tenemos el reporte del desempleo en Estados Unidos. Estamos otra vez en un mes nuevo, como siempre, cada primero de mes en Estados Unidos se reporta el desempleo, la tasa de desempleo que tenemos durante el mes anterior, durante el mes de septiembre. Aparte, durante el resto de la semana, pues tendremos algún PMI, es decir, algún índice de producción industrial que probablemente venga con decrecimiento. Está habiendo estimaciones de que va a venir por debajo de los 50 puntos básicos, lo que quiere decir que hay destrucción de la producción y en este caso sí que podríamos ver un cierto decrecimiento en ese sentido que a lo mejor no afecta tanto a la bolsa porque ya lo tiene implícito en los propios precios y cómo el desarrollo se está viendo acentuado durante los últimos meses, ¿de acuerdo? Entonces, en el Dow Jones, sobre todo, fijarnos en que este soporte ahora mismo en el corto plazo es bastante clave. Si lo perforamos, seguramente vengamos ya por debajo de los 28.000 puntos básicos. En el caso del S&P 500, también podemos ver que hemos roto a mínimos interanuales, los mínimos de 52 semanas, pero que todavía, como estáis viendo aquí a la izquierda, no hemos llegado a esta zona donde tenemos el máximo previo a la gran caída del año 2020, cuando la crisis sanitaria. Y es que, aparte de las noticias económicas que he mencionado anteriormente, tenemos que estar viendo también que durante este fin de semana han surgido rumores, ha habido también alguna noticia y que esto puede afectar de lleno al mercado y de hecho hoy mismo en las bolsas europeas ya está afectando. Y es que, número uno, estamos viendo como por ejemplo el banco Credit Suisse de Suiza se está informando desde el Financial Times y lo ha confirmado también su director financiero que no está pasando por la mejor situación financiera posible. De hecho, el rango de sus CDS lleva durante el último mes, 2 meses, con un crecimiento en vertical. Y esto quiere decir que se está incrementando las probabilidades de que haya un default, es decir, que no se pague la deuda o que no se pueda cumplir con las obligaciones financieras de, en este caso, de esta entidad bancaria, ¿de acuerdo? Por tanto, en ese sentido, bastante cuidado porque sí que está empezando a recordar un poco a lo que ocurrió en 2008 con Lehman Brothers, aunque evidentemente salvando las distancias porque no estamos en una burbuja de aquel estilo en estos momentos, pero sí que le puede llegar a afectar bastante a este banco, a Credit Suisse, y también se ha especulado un poco con lo que está ocurriendo de la misma manera, pero en una manera un poco inferior, con el Deutsche Bank de Alemania. Entonces, en este sentido, bastante cuidado porque podría haber una especie de efecto dominó si vemos que alguno de estos cae, si vemos alguna reestructuración de capital, que es probablemente lo que vaya a terminar pasando. Se está hablando Credit Suisse con los principales inversores y para intentar mantenerlos, para que no haya ventas masivas, etcétera, porque esto hundiría completamente al banco y entraríamos en este caso, al menos en Suiza, en una crisis financiera que venga arrastrando
arrastrada nuevamente por los bancos. Después, durante el fin de semana también, lo podemos ver ahora después, hemos tenido los deliveries de Tesla, ha habido un mes, lo vemos luego en el gráfico, y también hemos tenido, nada más abrir hoy la semana, rumores sobre movimientos nucleares que está habiendo en este conflicto bélico que está armado en estos momentos. Entonces, por parte de Rusia está empezando a haber nuevos movimientos que no había hasta este momento. Probablemente se está especulando con que pueda haber algún submarino nuclear por el Ártico, etcétera. Y esto, evidentemente, mete miedo en las bolsas europeas por la inestabilidad, por la incertidumbre, etcétera. Veremos cuando abra Wall Street cómo le puede afectar esto, aunque mientras que no haya ningún movimiento de ese estilo y no veamos a ningún país, pues de la OTAN, por ejemplo, involucrarse ya de lleno en este conflicto, no debería cambiar nada, pero sí que tenemos esa incertidumbre y que en cualquier momento pues, podría haber algún desplome repentino debido a este tipo de situación. Entonces, en el S&P 500, como decíamos, pues tenemos esta rotura, el siguiente soporte de gran importancia lo podemos encontrar aproximadamente en la zona que tengo aquí marcada, los 3.540 puntos básicos aproximadamente, pero sobre todo entrar en esta configuración lateral que es donde seguramente nos estemos dirigiendo en estos momentos en octubre de 2020, que empezó incluso en agosto del año 2020. Probablemente nos encontremos en ese rango y como mucho a lo mejor, en el corto plazo al menos, sí que pudiésemos ver que tocamos el soporte que fue máximo antes de la gran caída del año 2020. Probablemente sí que nos vayamos a esa zona como un soporte y veamos al S&P pues en una zona un poco más baja, los 3.400, 3.450 puntos básicos sin ningún tipo de problema. Para el caso del Nasdaq sí que lo hemos perforado el mínimo de 52 semanas, pero por muy poco. De hecho, no hemos llegado a perforar el último soporte que yo marqué en esta zona, que son los 10.960 puntos básicos. Esto es el Nasdaq 100, no es el Nasdaq Composite, que como sabéis, el Composite siempre está un poco más abajo porque incluye a más acciones. Este es el Nasdaq 100. Y aquí básicamente sí perforamos este soporte. La primera parada, que es de gran importancia además, es la de los 10.725 puntos básicos aproximadamente, porque después sí que tenemos una configuración un poquito vertical de cara a julio del año 2020 y no encontraremos ya nada hasta prácticamente los 10.000 puntos básicos de caída. Entonces, en el Nasdaq, ahora mismo esta semana es de transición, vamos a tener unos earnings que son prácticamente irrelevantes para los tres índices, salvo el jueves, como veremos ahora, que hay alguna acción que puede ser un poco más interesante, pero hasta la semana que viene, que no empieza ya la earnings season, no veremos realmente este tipo de movimientos que puedan provocar el reporte de beneficios de todas las empresas. Si te está gustando el vídeo hasta este momento, no olvides darle a ese botón de me gusta, porque gracias a cada uno de vosotros, este vídeo le aparecerá recomendado a más personas y haremos que el canal crezca entre todos nosotros. Y como estamos en mi página web ahora, vamos a ver el calendario de learnings que tenemos para esta semana. Como ya sabéis, lo estoy actualizando. Tenemos una pestaña nueva que ya os anunció la semana pasada de earnings, donde podéis consultar pues todo el calendario que vamos a tener durante la propia semana y que, como digo, esta no va a ser una gran semana de reporte de beneficios porque estamos en una semana de transición, estamos en la semana previa al gran evento del próximo mes, que son estos reportes de beneficios. Y como veis, pues hoy mismo lunes no tenemos absolutamente nada reseñable. Hay alguna empresa, sí, siempre que son muy pequeñas, pero que en absoluto va a mover a ningún sector, a ningún índice para nada. Y que, como digo, durante el resto de la semana, el martes tampoco podemos reseñar nada, el miércoles tampoco tenemos nada. Y hasta el jueves que lleguemos no tenemos algo de interés, como puede ser, por ejemplo, Constellation Brands, con este consumidor cíclico, que también lo vamos a ver después con Levi's, que al fin y al cabo sí que nos dan esta visión, pues en el corto plazo un poco de guidance de cómo se está encontrando ese consumidor, sobre todo, como digo, de Constellation Brands y Levi's. En el caso de Conagra es un poco más pequeña, no le va a afectar tanto a este sector, pero sí que puede ser interesante también con este consumidor el cómo se está comportando. Constellation Brands, como sabéis, pues tiene mucha variedad en el caso de las bebidas espirituosas, de bebidas también no alcohólicas, pero que sobre todo en Levi's sí que nos va a afectar a marcas nuevamente como Nike, al sector retail, este tipo de ventas que ya vimos que durante la semana pasada no se comportó de la mejor manera posible porque estamos viendo un cierto estancamiento, incluso una reducción de la demanda. Por lo tanto, estas empresas probablemente lo puedan pasar bastante mal durante este reporte de beneficios. El viernes, como digo, no tenemos tampoco nada reseñable y es que esta es básicamente, como digo, una semana de transición y que esperaremos todavía hasta la semana que viene. Antes de pasar a los gráficos, como sabéis, todas las semanas en mi Twitter, que lo tenéis aquí abajo en la descripción, siempre realizo una encuesta para todos vosotros
sobre cómo pensáis que puede ir esta semana Wall Street. Y fijaros que esta semana, a diferencia de muchas otras, hay una igualdad bastante notable entre que habrá subidas, que habrá bajadas, incluso que se quedará plano no está tan lejos del resto de opciones. Habéis votado por ahora 42 personas, quedan todavía 2 horas, pero como digo, tenemos una marcada igualdad que probablemente lo que está indicando es que hay confusión, que probablemente estáis pensando que dentro de poco puede haber algún pequeño rally, porque evidentemente no todas las caídas son en línea recta, igual que tampoco lo son las subidas, como siempre decimos, y que por el otro lado muchos pensáis que puede haber bajadas porque todavía estamos con ese pesimismo, con esas noticias que siguen surgiendo, pero veremos de aquí a esta semana cómo puede ir comportándose, ya que bajo mi punto de vista lo peor todavía no ha pasado y como digo, puede continuar habiendo más caídas de aquí en adelante, aunque no sea esta semana, pero sí en el medio plazo de un mes, 2 meses, 3 meses, que podamos ver todavía nuevos mínimos de los que tenemos ahora mismo. Y por último, vamos a ver algún gráfico de alguna acción, ya que, como digo, durante esta semana no nos podemos fijar tanto en los eventos económicos, en lo que puede venir por delante, en acciones en gráficos en concreto, pero sí que vamos a fijarnos, por ejemplo, en Tesla, que durante este fin de semana ha reportado los deliveries que ha ofrecido durante el anterior trimestre, durante Q3, y que se ha quedado con un miss. Hemos entregado 20.000 vehículos menos de lo esperado. Esto, evidentemente, no es positivo para los ingresos de lo que estuviésemos estimando, ya que el reporte de beneficios de Tesla es en apenas 2 o 3 semanas, si no recuerdo mal, es aproximadamente alrededor del día 20 de octubre y lo tenemos aquí abajo, es el 19 de octubre. Pues evidentemente la estimación que vamos a tener de ingresos, por ejemplo, probablemente se vaya a quedar un poco corta de lo que estamos esperando hasta este momento. En Tesla, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que el gráfico nos está indicando que la zona clave en estos momentos son los 257, $258 por acción, que tengo aquí marcado con esta línea azul, que aproximadamente es la que nos marca esta prácticamente simetría que tenemos tanto de lo que fue resistencia en un momento con lo que está siendo soporte en este momento en la actualidad. No quiere decir que este sea el único punto clave, ya que podemos encontrar también un poco más abajo en la zona de los 248, $249 por acción, otro soporte de importancia, al igual que ahora mismo hemos perforado por muy poco la zona de los $265 por acción, que ya he quitado todo ese soporte de la línea para que no se confundéis tanto, pero, como digo, el momento clave ahora mismo para Tesla está en la zona de los $257 por acción y podríamos esperar que a lo mejor durante la sesión de hoy, durante esta semana, al menos al abrir, no tuviese el mejor comportamiento porque, como digo, se ha quedado 20.000 vehículos por debajo de las estimaciones de entregas que se esperaba para el tercer trimestre. Entonces, en el caso de Tesla, verlo de esa forma también podemos indicar la línea de tendencia que tenemos, pues desde los máximos que no hemos llegado a perforar todavía, esta línea bajista, y que estamos bastante lejos todavía con estos máximos que cada vez han sido más decrecientes. Probablemente sí pudiese haber algún tipo de spike durante las próximas semanas o incluso en algún mes si vemos que los earnings finalmente son buenos y vienen por encima de estimaciones. En ese caso sí que podríamos ver algo, al igual que en el caso de los mínimos también podemos indicar prácticamente una línea de tendencia bastante amplia, lo que nos crea este canal bastante, como digo, bastante amplio y que bajo mi punto de vista todavía tenemos una volatilidad implícita bastante grande que puede venir por delante y que podríamos incluso perforar para venir a la zona de los 225 o $230 por acción, como en el caso de que vengan earnings positivos durante las próximas semanas, pues tranquilamente podríamos volver a la zona de los 300, $315 por acción también sin ningún tipo de problema. Vamos a ver ahora a Nike, que tuvo los earnings durante la semana pasada, no fueron buenos nuevamente, los earnings no fueron del todo malos, pero el guidance que se está ofreciendo, lo que estamos viendo de perspectivas, no fueron para nada buenos. Y fijaros cómo en estos momentos estamos ya prácticamente en niveles máximos del año 2018, es decir, hemos retrocedido muchísimo. Nike era una acción que a finales del año 2021, cuando estábamos aquí en esta zona ya prácticamente de los $175 por acción, nos encontrábamos en unas 35 o 40 veces beneficio para una empresa que evidentemente no crece al ritmo de una tecnológica, de una de biotecnología, de una de estas que son tan innovadoras y que fueron tan de moda durante el año pasado, ¿de acuerdo? Entonces, sí, estuvo sobrevaluada, en estos momentos ya ha caído hasta aproximadamente unas 23, 24 veces beneficio y aproximadamente en esta zona donde nos encontramos de los $83, sí que podemos encontrar un soporte, un suelo bastante importante en la zona de los $80 por acción redondos o 79,7, $79,8 por acción, que bajo mi punto de vista puede ser un suelo bastante definitivo
en el caso de que no vengan más malas noticias económicas con respecto a esta empresa, ¿de acuerdo? Entonces, es un suelo a tener bastante en cuenta. Los $80 por acción son muy interesantes en el caso de Nike, aunque sepamos que durante los próximos trimestres no vaya a estar de la mejor manera posible. Entonces, en el largo plazo, si lo queréis ver, es un punto a tener en cuenta bajo mi punto de vista. ¿Qué puede ocurrir? Pues que para volver de nuevo a esta zona de $95 por acción, que es donde creamos este gran gap bajista que tenemos aquí en esta zona, sí que probablemente vaya a pasar todavía algún mes vista, en lo que ya hemos comentado en multitud de ocasiones cuando ha habido este tipo de caídas, como Netflix, con Meta, con otro tipo de acciones igual, pues probablemente tengamos que esperar a algún mes porque esta caída del 12, casi 13% no ha sido tan grande como lo fue en las otras acciones, pero que sí igualmente tarda lo suyo hasta que se recupera. Entonces, de aquí en adelante, Nike pues tiene que demostrar mucho, es lo mismo que dijimos con Adobe durante la otra semana, y es una acción para tener en cuenta en el medio o largo plazo. En el corto todavía le puede quedar o más correcciones o al menos un poco de lateralidad en la zona y el suelo que habíamos indicado. Y por último, antes de acabar el vídeo, vamos a ver brevemente cómo se está encontrando el gráfico de Credit Suisse, que lo estábamos hablando al principio del vídeo, que en estos momentos no se encuentra de la mejor manera posible. Lo desplazo un poquito hacia la izquierda, que si no, no vais a ver nada. Y fijaros cómo durante los últimos años, lo podemos ver incluso en gráfico semanal, fijaros cómo durante los últimos años, desde la crisis financiera del año 2008, sus máximos fueron en principios del 2007, fijaros este desplome que ha ido teniendo desde aquel momento hasta la actualidad, que está en mínimos históricos de cotización. Es decir, esta es una acción que está cotizando, al menos en Estados Unidos, desde el año 1995. En Suiza, evidentemente, lleva mucho más tiempo, pero el comportamiento está siendo exactamente el mismo. De hecho, hoy, cuando ha abierto el mercado europeo, cuando ha abierto la bolsa suiza en Zurich, estamos viendo que está cayendo aproximadamente un 9-10% el banco en estos momentos. Esto quiere decir que cuando esto llegue implícito aquí a Estados Unidos, a la bolsa norteamericana, vamos a ver que probablemente esta acción abrirá sobre los 3,40 o $3,50 por acción. Es decir, vamos a tener una caída bastante consistente y está incrementando aún más ese miedo que se está viendo reflejado en la cotización de los CDS, es decir, los Credit Default Swaps, que ya vimos durante el año 2008 muy presentes en Lehman Brothers y muchos otros bancos, y que en este caso pues viene reflejada de varios años atrás con ciertos escándalos, como uno de ellos más famoso fue el de Archegos Capital, donde se perdieron más de 5.000 millones en inversiones, tuvo un daño estimado de unos 20.000 millones de dólares en el caso del Banco Suizo, y que evidentemente ha habido pues, una serie de actos que no han favorecido para nada a esta entidad financiera y que ahora mismo están en negociaciones, como digo, con los principales inversores, con Vanguard, con otros fondos de inversión que son de los más grandes del mundo, para que no vendan masivamente al banco, que no tenga que recurrir pues a lo mejor a un tipo de rescate por parte de la banca suiza, del Banco Central Suizo, y que evidentemente esto pudiese incluso contagiar a otras entidades de tanto de Europa como incluso de Estados Unidos, porque tuviesen una exposición bastante fuerte dentro de esta entidad. Por lo tanto, bastante cuidado con este tipo de asuntos, porque se está incluso especulando con que pudiese haber incluso alguna quiebra. En estos momentos a lo mejor todavía está un poco lejos de llegar a ese punto. Antes, probablemente, al ser una entidad tan grande, el gobierno suizo, el Banco Central Suizo, llegaría un poco al rescate, supongo, y evidentemente no se le dejaría caer porque no se va a cometer de nuevo el mismo error que hubo en el año 2008, porque esto provocaría una hecatombe económica no solo a nivel nacional suizo, sino a nivel internacional, al ser un banco tan grande con tantos activos y que le pueda afectar tanto a otros países. No olvidéis chequearlos, que os lo dejo aquí abajo en la descripción del vídeo, como mi Twitter, mi página web o mi PayPal, si queréis hacer alguna donación de manera voluntaria. Y si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle a ese botonazo de me gusta, suscribiros al canal activando la campanita y nos vemos en el próximo vídeo.